Hoy quiero bendecirte y agradecerte que nos estés siguiendo por este espacio en el que estamos trayendo este contenido de edificación para tu vida. Hoy quiero hablarte con el tema más fuertes que la tormenta. Y cuando hacemos una relación entre el significado de lo que es una tormenta con las situaciones cotidianas, podemos ver que una tormenta en nuestra vida vienen siendo dificultades, pruebas, obstáculos, crisis que podemos vivir. Y sabemos que son desafíos personales que tenemos que vivir en el día a día en nuestra vida. Hablamos de tormentas porque mostramos nuestras debilidades cuando estamos pasando las tormentas. Nos puede abordar el miedo, el temor a enfrentar un reto y no sabemos cómo saltar o sobrellevar cierta dificultad. Por eso, cuando nos mostramos cómo somos con las personas, con nuestras tristezas, con nuestras alegrías, ante los demás y mostramos nuestras flaquezas, vemos que el mostrarse débil o vulnerable en cierto sentido nos permite reconocer que estamos en un momento de debilidad, de desconcierto, de inestabilidad y que no siempre podemos mostrarnos fuertes. Los demás conocerán o sabrán el momento en el que estamos viviendo, pero Dios lo conoce con mayor profundidad. Existen historias y testimonios poderosos de personas que siempre fueron resilientes y que se mostraron fuertes ante los embates de la vida, pero en cierta etapa tuvieron que rendirse y reconocer que no estaban en la capacidad por sí mismos de sostener un mismo estado de ánimo o mostrarse totalmente fuertes. Y se dieron cuenta que tenían que venir a los pies del Señor, buscar las ayudas necesarias de expertos, de consejeros, de mentores, de profesionales que le pudieran ayudar a superar ese momento difícil, pero sobre todo entendieron que esa capacidad para superar la prueba y pasar esa situación afianzados en Dios y de manera exitosa. Y solamente cuando estas personas que cuentan y narran estas historias vividas se dieron cuenta que su refugio tenía que ser el Señor, porque cuando se vieron vulnerables o cuando supieron que ya no había esa capacidad personal de hacer las cosas, comenzó su historia a cambiar. La palabra de Dios les ayudó en sus opresiones, en sus aflicciones, y el Espíritu Santo hizo una obra transformadora en sus vidas. Cuando me refiero al tema de las tormentas, pues metafóricamente podemos entender que nos referimos, por supuesto, a esas situaciones complicadas que pueden llegar a nuestra vida. Pero sabemos que en Dios hay propósito y hay paz. Y aunque estemos nosotros complicados en algún momento de la vida, siendo atacados por el enemigo o espiritualmente débiles, pues sabemos que nuestro refugio y nuestro Salvador es el Señor. Podemos, en Marcos capítulo 4, verso 35, podemos ver cómo Jesús calmó la tempestad. Cuando muchas veces uno está tranquilo y cree que todo está en orden, de pronto llega un viento recio, llegan olas y llega agitación. Y decimos de pronto, todo estaba tranquilo y mientras dormía, todo cambió. Y no sé si a ti te han despertado con una mala noticia o te ha despertado alguna situación complicada, te ha llegado una noticia inesperada que ha alterado tu paz y que ha afectado tu vida en términos generales. Pero podemos ver aquí la estrategia que usó el maestro, de cómo él, pues, cuando llegó esta gran tempestad de viento y las olas estaban echándose sobre la barca y ya casi estaban siendo anegados por las aguas,
Jesús estaba durmiendo tranquilo en la popa, dice la historia aquí bíblica, sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Jesús les dijo, ¿y por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ellos estaban sorprendidos, anonadados, los discípulos, con gran temor, y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor nos ha dado autoridad cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida y cuando comienzan esas tormentas a llegar y se altera nuestro ritmo normal y nuestra mente se agita y comienza a repensar. Y ya no podemos quizás ni dormir. Tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado para nosotros reprender esos vientos, esas tormentas, esas situaciones, esas tempestades que nos están afectando y nosotros hablarle a nuestro espíritu, como el salmista que decía, ten paz, alma mía, calma, alma mía. Podemos buscar en nuestra Biblia muchos versículos para nosotros entender cómo Dios opera, cómo Dios hace, cómo Dios transforma nuestra manera de pensar, cómo viene la paz a nuestra vida, cómo nosotros podemos estar confiados y podemos aferrarnos del Señor, nosotros estar como ser transformados por el Espíritu de Dios y por su palabra. En Isaías 30:15, esa frase bíblica que es tan poderosa la podemos encontrar como el Señor habla aquí, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En arrepentimiento y en reposo serán salvos, y en la quietud y en la confianza estará su fortaleza. Y cuando nosotros sabemos mantener la calma y podemos mantener el dominio propio y nosotros saber que ese Dios poderoso al que nosotros conocemos tiene el poder y nos ha dado la autoridad para que se enmudezcan estas situaciones, para que nuestra mente esté quieta, para que nosotros podamos ver ese viento cesar y demos esa orden en el plano, en el mundo espiritual, para que nosotros a través de esa fe que opera en nuestras vidas podamos lograr la victoria y ver grande bonanza en medio de la prueba. Entonces nos damos cuenta que vale la pena seguir a nuestro Dios, que nosotros por medio de Él podemos superar las pruebas y las dificultades de la vida, así como los ataques del enemigo, porque nosotros podemos crecer en fe y en autoridad espiritual. En la Biblia podemos conocer muchos aspectos importantes y las tormentas que les ocurrieron a muchas personas. Conocemos de historias de diferentes tipos de experiencias que vivieron personajes bíblicos, que vivieron los pueblos, que vivió el pueblo de Dios. Por ejemplo, el caso de Jonás, sabemos que él huyó de Dios, de la obediencia a Dios. Él causó esa tormenta porque él desobedeció a Dios y en vez de ir a Nínive, a llevar aquella palabra de arrepentimiento o obedecer como un profeta de Dios, él se fue a Tarsis. Y ya conocemos la historia de cómo el Señor al final le hizo volver al camino donde Dios le había mandado, donde él tenía que ir y tuvo que dirigirse nuevamente a Nínive para él llevar aquel mensaje. O igual le pasó a Sansón. O sea, conocemos la historia de Sansón y muchas veces tomamos decisiones que nos traen consecuencias, que nos traen problemas. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de caminar y hasta las palabras con las que nos vamos a comunicar a las personas. Cuando nosotros medimos la consecuencia de lo que nosotros vamos a hacer y de cómo lo que nosotros hacemos o decimos tiene un impacto. Entonces comenzamos a manejar las intenciones. Entonces cuando diseñamos una estrategia para nosotros
hacer algo, comunicar algo y medimos el impacto que pudiera tener una acción, entonces muchas veces decimos, no, voy a esperar o no lo voy a hacer de esta manera porque estoy siendo guiado por la mano del Señor o asumiendo posturas que no son convenientes en determinado momento porque nos pueden traer una consecuencia, un retorno desagradable. Así pasa con ciertas acciones, decisiones que estamos tomando, que estamos en una situación que se ha generado por alguna otra situación o decisión que hemos tomado y tenemos que ir manejando entonces ese efecto que ha tenido esa situación. Pero podemos venir a los pies del Señor. Esa es la buena noticia, que podemos venir a donde el Maestro en oración, en esa búsqueda con el Señor, en esa intimidad, y nosotros podemos decirle, Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. No tienes cuidado que perecemos, como dijeron los discípulos. Señor, no estás mirando, mírame, que estoy en una situación de dificultad. Pero es con Dios, podemos venir al Señor. Y también aquellas personas que están en la capacidad de ayudarnos, de extendernos la mano, de tal vez brindarnos algún soporte, un apoyo, de alguna manera, en puertas que Dios puede abrir. Entonces, vemos cómo no estamos solos, porque eso nos permite que pues, podamos ser más fuertes que la tormenta, como el tema que estamos trabajando y mencionando el día de hoy en este programa. También hay tormentas que permite Dios, porque en nuestra fe tiene que ser probada, que de alguna manera vivamos ciertas experiencias para poder crecer, cosas que no entendemos. Ha venido algún movimiento estratégico en nuestra vida, pero ha venido como algo sobrenatural o algunas circunstancias que no entendemos, que pueden ser una cita divina, que pueden ser un momento que Dios está permitiendo para bendecirnos. También tormentas que son permitidas por Dios para probar nuestra fe, para traernos a reflexión, para Él mostrar su gloria, calmando la tempestad, como hemos visto en la palabra. Hemos visto cómo suceden situaciones donde el Señor las usa, tal y como hemos mencionado, tanto en la barca como en el caso de Lázaro, que Dios las usa para bendecir, que Dios las usa para mostrar su omnipotencia, su grandeza, su poder, su majestad y su gloria. Y somos impactados por esa gloria de Dios, por esa intervención divina en momentos que son clave, que son determinantes en nuestra vida, cuando ya sabemos que por nuestra fuerza no podemos más, viene la mano del Señor y viene a rescatarnos nuestro Dios. Hay una intervención divina del cielo que opera en el mundo espiritual y somos liberados, somos sacados, llevados a otro nivel, porque el Señor calma la tempestad en la vida de quien le cree. Y así nosotros vamos conociendo entonces a nuestro Dios. Y cuando llegan tormentas que son provocadas, levantadas por el enemigo, que nos traen gran aflicción, gran tribulación, grande aflicción en nuestro espíritu, no podemos entonces olvidar que esas situaciones que llegan, que el enemigo causa para impedir el propósito de Dios en nuestra vida, no van a poder derribarnos, tal como sucedió con Job. Job es un gran ejemplo de cómo uno puede mantener esa fe, esa confianza, esa fidelidad a Dios, esa certeza, ese temor reverente a Dios, y las cosas van a ser restauradas. Y vamos como nosotros andando en ese proceso de saber que las cosas están en Dios, que son temporales, que sí las estamos viviendo, pero podemos estar tranquilos en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque esa autoridad divina se va a hacer manifiesta y vamos a tener paz en medio del caos, de la situación, en medio de la aflicción, vamos a tener esa quietud, ese gozo que muchas veces no podemos entender, u otras personas no pueden entender, porque cuando el barco se está hundiendo, la barca está zozobrando, nosotros por supuesto que vamos a entrar en una situación complicada, en un caos. Sin embargo, nosotros sabemos que a quien vamos a clamar es al Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que nos va a dar la quietud, que nos va a dar la tranquilidad. Y todos
podemos en la palabra encontrar esas narraciones, esas experiencias, esas historias de situaciones que vivieron otros, porque vamos a ver lo que sucedió con Pablo en Hechos capítulo 27. Vamos a ver qué sucedió allí, porque no todo fue maravilloso, no todo le fue quieto, no todo le fue calma. Pablo experimentó grandes tormentas y él sabía que el Señor le protegía a él, a todos los que estaban en esa barca en medio de la tempestad en el mar, que Dios usaba toda situación, toda dificultad para poder manifestar su soberanía y su gloria y cumplir los propósitos. Y podemos ir a Hechos 27 y conocer la historia de Pablo cuando es enviado a Roma y lo que vivieron con la tempestad en el mar. Dice acá en el verso 18, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar el asir, te arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una fuerte tempestad, al día siguiente empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acusados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Y viéndolo hasta aquí, así sucede en la vida tuya, en la vida mía. A veces no vemos ni una nube, no vemos una estrella, no vemos el sol por mucho tiempo, por muchos días. Y nos acosan las tempestades, que no son pequeñas, situaciones grandes y fuertes. Sin embargo, cuando nosotros sabemos el Dios al cual conocemos y cómo se manifiesta, no perdemos la esperanza de salvación, porque Pablo tuvo la certeza de que iban a ser rescatados, de que iban a ser pues asistidos por la soberanía de Dios, pues Pablo comenzó a ver la gloria de Dios y todos ellos pues vieron cómo Dios les sacó de aquella situación. Y vemos como Pablo en el verso 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. O sea, no perdía la esperanza. Sabemos que vamos a llegar a alguna salida, a algún lugar, a alguna isla. Yo no sé si tú estás alineado con esta palabra que estoy soltando en este momento, pero aunque estemos nosotros en medio de un mar embravecido y aunque estés en una situación complicada, es no perder la perspectiva de hacia dónde se va a llegar. Porque aunque no haya estrellas, no veamos el sol y no veamos una nube, una esperanza, es no dejarnos abatir y recordar que podemos siempre ser más fuertes que la tormenta, acompañados de nuestro Dios, refugiados en Él y confiados en lo que Él ministra y habla a nuestra vida, porque tenemos que echar fuera el temor en el nombre poderoso de Jesús y nosotros saber que Dios nos va a conceder la victoria por medio de su Hijo Jesucristo, que ya nos la ha concedido, que Él por medio de su Espíritu Santo va a fortalecer nuestro ánimo. Él va a aumentar la confianza que tenemos en Él, porque es un Dios que opera de una forma sobrenatural. Entonces nosotros vamos a confiar en que Dios nos va a llevar, nos va a mostrar alguna isla, algún punto, alguna solución. Dios nos va a traer una respuesta, pero no podemos perder la perspectiva de dónde puede estar la salida o dónde puede estar la bendición. Y creo que esto se refiere a valentía, que esto se refiere a determinación, esto se refiere a confianza en el Dios que es todopoderoso, que es soberano. Y cada vez que el enemigo ataque tu mente, tú sabes que tienes esa autoridad en el nombre de Jesucristo para decir al viento, calla, enmudece. Decirle a tu mente, a ese pensamiento, fuera en el nombre de Jesús, para tú poder seguir en tu barca, seguir navegando, seguir avanzando y llegar a algún lugar donde Dios te va a dirigir, donde Dios te va a llevar guiado por su poderosa mano, por su soberanía. Entonces sabemos
que Dios es fiel, Él muestra su fidelidad en medio de la tormenta, que podemos estar viviendo pruebas de fe y podemos sobre todo fortalecer nuestra fe aprendiendo que a depender del Señor. Nuestra fe se fortalece cuando estamos en esa quietud y en esa paz y aprendemos a depender de Él. Por eso el Señor debe ser tu refugio y tu paz. Que sea Él que en medio de la tormenta te coloque esa paz en tu interior, aun cuando existan situaciones caóticas, difíciles, que son desafiantes. Quiero cerrar este programa del día de hoy invitándote a descansar en el Señor, que no importan las tormentas que lleguen a la vida, que lleguen a tu vida, es creer que puede ser más fuerte que la tormenta, que nosotros estamos fortalecidos en Dios y que independientemente de la causa o la procedencia de esa tormenta, el Señor nos ha entregado la victoria en nuestras manos. Y en Romanos 11:36, Pablo trajo una reflexión tanto para los judíos como los gentiles, afirmando, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea que Pablo al final cierra su reflexión en este libro de Romanos reconociendo que quien merece toda la gloria, de quien procede toda autoridad y toda soberanía, es de Dios. Y cuando nosotros declaramos que somos más fuertes que la tormenta, entonces seremos más que vencedores en Cristo Jesús, como nos habla el libro de Romanos en el capítulo 8. Un libro que hay que leerlo, donde nosotros podemos reforzar esa identidad en quienes nosotros somos y cómo hemos sido llamados a estar fortalecidos y confiados en la victoria que viene de Él. Y en Romanos 8:28 específicamente, la palabra nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es una palabra muy poderosa que te quiero dejar, porque es importante que no estemos nosotros pues solamente centrados en el problema actual, en la situación que estamos viviendo, porque nosotros estamos afirmados en Dios. Y al final, en el verso 39 de este capítulo 8 de Romanos, el apóstol dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y con esta palabra quiero dejarte para que tu fe se fortalezca, para que hoy seas liberado de toda carga, de toda duda, de toda atadura, de toda ligadura que te ata y que te mantiene sujeto al problema, solamente cifrado y pensando en el problema. El Señor hoy te trae a un lugar de bendición, te trae a esa libertad. El Señor recuerda que es el consolador por medio de su Espíritu que nos dejó. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y el Señor, así como sucedió con Lázaro, el Señor se entristeció. Él se conmovió y él lloró, pero al final lo liberó, lo resucitó y Lázaro siguió su camino. Entonces, así nosotros también tenemos que entender que Dios va a actuar, no perder la esperanza, porque definitivamente su palabra debe de estar de continuo en nuestra boca, como dice la palabra. Tenemos que estar confesando que el Señor es nuestro Dios y que en Él nosotros podemos vencer, porque solamente en Cristo Jesús es que podemos decir que somos más fuertes que la tormenta.